que se puede cobrar por un préstamo en Colombia y que se calcula con base en medidas regulatorias de las autoridades financieras y condiciones del mercado de las tasas de interés. Esa tasa de usura pone un límite, un techo, y de ahí para arriba los bancos no pueden cobrar intereses. Y mirándolo así, pues la medida suena muy bien intencionada, pero cada vez son más las voces que dicen que la tasa de usura está causando un efecto perverso y al contrario estaría perjudicando a los colombianos más vulnerables, expulsándolos hacia los brazos del gota a gota. ¿Por qué? Hoy la tasa de usura más o menos está en el 25%, entonces los bancos tienen prohibido hacer préstamos ordinarios y de consumo con intereses por encima de ese techo. Pensemos en un ejemplo en el que usted necesita un crédito urgente. El banco le hace su respectivo estudio de riesgo y el resultado es que por sus condiciones financieras sí le pueden prestar esa plata, pero con una tasa de interés del 27%. Ese es el resultado de... Bienvenida, ministra, muy buenos días. Gracias, Néstor. Buenos días a la mesa, Ricardo, a todos. Gracias. Es la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que firma, como todo el gabinete, este decreto de convocatoria de creación del estado de conmoción interior acotado. Ministra, ¿cómo fue la discusión para llegar a este estado excepcional de conmoción interior a partir de hoy en Colombia? Bueno, Néstor, creo que el decreto 0062 del 2025 tuvo arduas jornadas de trabajo, entendiendo también que la declaratoria de conmoción interior obliga a que se genere una serie de razonamientos, de motivaciones, pero también sobre la necesidad de entender que hay una grave perturbación del orden público y por esa razón empezamos a unir cada una de las piezas fundamentales para considerar cómo se generaba la posibilidad de llegar a este mecanismo en los municipios que usted ha leído en la parte final y en la parte emotiva de este decreto. Eso significa que ahí lo que nosotros hicimos fue unir cada uno de los elementos que han sucedido a través de la evolución de lo que pasó el año pasado en estos municipios y sobre todo con relación a las actividades que ejerció este grupo en particular frente a una serie de población civil, de población de firmantes y de población que se encontraba en esos municipios. Lo segundo, que obviamente frente a la magnitud de la crisis humanitaria, era y es imposible generar una actividad de normalidad que permita ser abastecida o respondida por la institucionalidad de manera ordinaria. Y esto quiere decir que un movimiento de más de 32.000 personas hacia otras partes significa también tener medidas extraordinarias de atención, de protección. Lo tercero, que se hicieron acciones humanitarias desde el primer momento por la policía y por el Ejército Nacional, extrayendo, lo que se llama técnicamente extrayendo miles de personas que se encontraban en una situación de asedio, ataque, asesinato y masacre de lo que el ELN generó dentro de esta acción. Y también significó que se viera la realidad de un marco obligatorio de una declaración unilateral de Estado como es el marco de paz. Yo creo que aquí es importante ver todos estos elementos. El elemento particular de la sustentación del decreto responde a no solo los hechos fácticos, sino también la valoración de necesidad y obviamente de suficiencia que se recogen en cada uno de estos aspectos y que yo pidiera que lo leyeran con calma y con tranquilidad, porque dentro del mismo decreto están todos los elementos que permiten justificar más que de manera suficiente el estado de conmoción. Y desde ese contexto también decir que cuando nosotros hablamos de este elemento hay que tener en particular elementos sobrevinientes que surgieron en diciembre del año pasado y que surgieron frente a hechos inesperados. Ministra, ya le quiero preguntar sobre esos hechos sobrevinientes, pero si me permite antes, a modo de explicación, ¿por qué se necesita la conmoción interior, que es una cadena de herramientas extraordinarias efectivamente que permite la Constitución? ¿Por qué consideraron que con las herramientas ordinarias no se puede manejar la crisis en el Catatumbo? Mire, porque hay hechos sobrevinientes que generaron una exacerbación
de las condiciones ordinarias. Usted lo sabe el país, lo ha dicho la Corte Constitucional. Colombia está en una situación de anormalidad normal, si se me permite la expresión. Es decir, Colombia tiene territorios que históricamente de manera recurrente han sido violentos. Muchos de estos departamentos, digamos, han tenido una violencia que se contiene, que se mantiene y que es uniforme. Pero aquí hay una excesiva violencia que fue un hecho generalizado que surgió de manera posterior y además inesperado. Y le voy a decir por qué inesperado. No solamente el tema, y esto también es muy importante decirlo, de la necesidad de cumplir con el proceso de paz. No es un problema de paz total, es un problema de paz que está edificado en un marco constitucional y legal desde el 2016. Y esto significa que hay unas obligaciones que se tienen que cumplir, que no solo son obligaciones nacionales, sino obligaciones internacionales, en torno a un proceso de paz que en la época de Juan Manuel Santos se aprobó y que llevó sin lugar a dudas a una serie de medidas que obligan a buscar caminos de paz. Entonces no es un tema menor el hecho de que el proceso de paz no es un capricho, el proceso de paz es una obligación, tiene unas reglas y hay que buscar la paz. Esto quiere decir que había mesas de diálogo y ustedes son conscientes y testigos de que había mesas de diálogo en ese territorio, que efectivamente se han realizado conversaciones y que se había llegado a decisiones bilaterales o unilaterales incluso de ceses de fuego. Sí. Y desde ese punto de vista, pues lo que tenemos que decir también es que surgió en diciembre una arremetida impensable y además absolutamente sorpresiva. Acuérdense que cuando llega esta arremetida en diciembre del 2024, se estaba sentando a la semana siguiente el ELN con el gobierno por petición expresa del ELN y frente al cumplimiento de las mesas. Y esto lleva a que desde ese punto de vista también hubo una acción muy particular de incumplimiento, ministra, que generó en un hecho mucho mayor. En el Catatumbo, en donde tiene vigencia esta conmoción interior, hay ELN. Para estos señores del ELN ya no hay cese al fuego, ¿verdad? No, el presidente levantó el cese al fuego. Pero en el Catatumbo también hay disidentes de las FARC con los que sí hay cese al fuego. ¿Ustedes se han imaginado cómo es el escenario para las fuerzas militares diciendo a estos no les podemos disparar, a estos no los podemos atacar y a estos sí? ¿Eso es manejable? Mire, yo creo que eso es un elemento que está más que contemplado. Hay unos protocolos en particular que se están aplicando. Se trabaja sobre la base del conocimiento de quiénes están cumpliendo y quiénes no. Pero eso tiene unas reglas que yo no puedo explicar, no porque no las conozca, sino porque son parte de un protocolo de seguridad frente a esos acuerdos. Desde ese punto de vista, eso está pensado. ¿Un protocolo de seguridad que va a ser nuevo? No. Un protocolo que se hace desde siempre cuando hay estos conflictos en territorio. En territorio puede haber 3, 5, 6, 7 grupos y desde ese punto de vista se buscan las soluciones precisamente para mantener lo respectivo con los grupos. Ahora, usted hace una pregunta clarísima. ¿Qué pasa? El ejército lo que pasa es que tiene que mantener el orden público y restaurar el orden público en esos sitios. Y desde ese contexto no es que tenga que, como usted dice, tomar una decisión X o Y. Eso se establece previamente, eso se determina previamente y eso se está determinando ya por las autoridades competentes. Ministra, usted nos dice que lo que ocurre en el Catatumbo es una situación impensable y sorpresiva y que ese es uno de los argumentos para la declaratoria de conmoción interior. Sí era impensable y sorpresivo lo que pasó cuando la Defensoría del Pueblo, incluso ustedes citan esa alerta de inminencia, el 15 de noviembre del año pasado, ¿le había advertido al gobierno que esto iba a ocurrir? Mire, la alerta de la Defensoría es una alerta general que incluso no está en algunos municipios en los cuales se realiza la acción violenta que lleva a esta exacerbación de orden público. La alerta estaba en algunos otros municipios, pero es una alerta general. Digamos, sí, puede haber eventualmente, se advierte, y yo creo en las alertas de la Defensoría Pública porque creo que la Defensoría hace un trabajo muy bueno en ese sentido, en el sentido de decir puede haber
se está conociendo que puede haber alguna acción contra civiles. Esa fue la afirmación de la Defensoría. Pero sin embargo, aquí ustedes también tienen que saber que la policía y que el ejército y que las instituciones, y digo estuvimos porque estuvimos, como parte de un engranaje durante el año 2024 de acciones sociales en el Catatumbo, en donde se podía entrar, en donde realizamos actividades cada uno de los ministerios en cada uno de estos municipios, en donde se llegó incluso por varios de estos ministerios, por la ARN, por la ART, porque allá recordemos que tenemos firmantes de paz. Y esto significa decir... Ministra, ¿me deja hacerle una pregunta allí? Es que tengo una confusión, porque usted dice la alerta de la Defensoría del Pueblo era genérica. ¿Usted la leyó, ministra? Sí, claro, y leímos, ministra, no solo, yo siempre leo. No era genérica, que se refiere a los mismos municipios y habla de inminencia de un ataque en los mismos municipios en donde hoy, 24 de enero, el gobierno está declarando además, la conmoción interior. Ministra, hay mapas, no era genérica. Hay municipios, barrios, corregimientos y veredas en las cuales está en riesgo la población civil. Sí, eso es cierto, pero van a ver que hay una concurrencia. Por ejemplo, el tema de Cúcuta, el tema de los 5 municipios suscritos a Cúcuta tampoco estaba. Y es un tema que también lleva a que nosotros les digamos, mire, independientemente de que la alerta exista, la alerta es una alerta genérica en el sentido de que puede haber ataques a civiles, pero si me dejan continuar, Néstor, le cuento señora, cuál es el elemento fundamental. Claro. El elemento fundamental es que nadie se imaginó que el ELN declarara objetivo militar a los firmantes como sucedió o a los miembros de la UP. Eso ni siquiera estaba previsto porque además es un comportamiento que no se espera de un grupo de esa naturaleza. Y ese hecho en particular lo que hizo, y ustedes lo mostraron, lo contaron en radio, que se sacara a las personas con lista en mano de las casas, era un hecho impensable. Era un hecho absolutamente impensable. Pero yo venía contándoles que la institucionalidad venía funcionando y venía funcionando tanto así que había acciones de policía, había acciones de rescate, hubo acciones de secuestros en algunos de esos municipios, se trataba de hacer las actividades correspondientes. Los ministerios trabajaron en la parte social de muchos de esos municipios. Estuvimos trabajando también con ARN, ART. Y esto significa que la institucionalidad estaba presente en el Catatumbo. Claro, el Catatumbo siempre ha sido, y usted lo puede mirar desde años a un centro y un sitio con un gran problema de violencia. Pero esto no quiere decir que este hecho es un hecho que no fue advertido porque no se conocía, o sea, nadie sabía que iba a suceder primero este elemento, segundo que iban a coger también a estas personas firmantes civiles y demás de esa manera, y mucho menos las ejecuciones que se realizaron de manera directa en estos días. Y esto significa entonces también la valoración de que si bien es cierto, como lo dice la Corte Constitucional en la SU 020 del 17 de enero del 2022, que declara el estado de cosas inconstitucionales frente a los firmantes, y eso es muy importante. Mire que desde el 17 de enero del 2022 ya se está diciendo que definitivamente hay que cumplir los pactos, no solo con el proceso de paz, sino con los firmantes. Pues lo que pasa es que se ataca directamente a los firmantes, trasladándolos como objetivo militar, y al trasladarlos como objetivo militar, esa circunstancia nunca había existido, esa circunstancia nunca se había dado, pero además se incurre en una masacre de asesinato que llevó después al desplazamiento de muchísimas personas, a la necesidad de rescate, y aquí por ejemplo no solamente ha actuado la policía, sino ha actuado el ejército, en la necesidad de entender que todas las personas necesitaban ser extraídas. Usted puede ver la multiplicidad de acciones, cuántas personas se extrajeron, qué personas fueron y cuántas unidades militares y de apoyo se mandaron para poder rescatar a las personas que estaban escondidas, que nos llegaban a miles, las afirmaciones, los videos, y pedían al gobierno lo que finalmente se logró,
que fue la posibilidad de extracción directa a través del apoyo helicoportado, a través de carros, a través de apoyo de policía y ejército. Sí, ministra, quiero hacerle una última pregunta sobre un detalle de la motivación de este decreto de conmoción interior, sobre el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca en el Catatumbo que el gobierno tasa en 43.178 y sobre el origen, la chispa que desata este incendio, que según el gobierno es que se rompió un pacto entre ilegales a finales del año pasado porque aumentó el precio de la cocaína en los mercados internacionales. Y ese habría sido el motivo para que el ELN buscara retomar el control en el Catatumbo. ¿Qué información tienen ustedes sobre ese particular momento histórico? A ver, si usted mira el decreto, son elementos multifactoriales. Aquí no solamente hay un elemento que se valora en el decreto. Por eso también se acude a que sea un decreto un poco extenso, en el sentido de decir que hay varios factores que se reunieron en el ciclo final que genera la propuesta y la declaratoria del estado de conmoción interior. Ese es uno de los factores, pero yo le quiero decir sobre el tema de la cantidad. Esa es una cantidad certificada. Ahí hay municipios que tienen la mayor concentración en el cultivo, pero el tema en particular es que también se ha visto cómo hay una mayor oferta desde otros países que están descritos incluso en el estudio que se hizo por parte del Ministerio de Justicia con la UNDOC. Y eso lleva a que nosotros tengamos una serie de elementos también de guerras que también se generan por el negocio de la cocaína, más que de el tema particular del cultivo. Y desde ahí, pues ese es otro factor también en donde hay otra guerra con otros grupos, dirigida también por el ELN para tener lo que se llama el control territorial y el manejo del negocio. Ministra, ese escenario en torno a lo que significan esos aumentos en el precio de la cocaína, ¿es una de las causas del desplazamiento? Sí, creemos que es una causa porque indiscutiblemente después también puede haber lo que se llama la decisión militar de esos grupos de quedarse con el territorio como únicos dueños frente a la posibilidad de crear después, obviamente, el negocio y mantener, más que crear, mantener el negocio del tráfico. Sí. Ministra, ha sido muy útil su explicación, se la agradezco infinitamente. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicándole al país esta mañana el alcance y especialmente las motivaciones de este decreto madre de conmoción interior. Gracias, ministra, feliz viernes. Un gusto, feliz tarde y para mucha todos. Suerte en la sustentación ante la Corte Constitucional 818. Estás escuchando Blue Radio. Los guerrilleros que llegaron al Catatumbo se movilizaron por el territorio colombiano. Esa es la última revelación del presidente Gustavo Petro sobre los refuerzos que los helenos recibieron para ejecutar la cacería de los desmovilizados de las FARC en norte de Santander. Salieron mayoritariamente de Arauca y se movieron durante un mes vestidos de civil por una estrategia de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, que es el comandante del Frente Domingo Laín, el tercero al mando en la organización terrorista que se mueve entre el departamento de Arauca. Expedido esta mañana el decreto madre de la conmoción interior, vendrán de aquí en adelante los decretos hijos, que son poniéndole patas al decreto de conmoción interior con las medidas. Este decreto de esta mañana dice se declara el estado de conmoción interior. Y vienen, entre otras cosas, los impuestos y el tema de la plata que se necesita para el Catatumbo. Señor ministro de Hacienda, Diego Guevara. Ministro, bienvenido, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Néstor, a usted y toda la mesa y toda la audiencia. Bueno, ministro, ahora el balón está allí en su despacho. ¿En qué impuestos están pensando, señor ministro? Sí, Néstor, yo creo que dadas las explicaciones que dio de una manera muy clara la ministra, pues nosotros necesitamos buscar unas fuentes de recursos excepcionales ser muy claros por la duración de la vigencia. Nosotros hemos empezado a contemplar sobre todo impuestos tipo IVA, que son los que podemos cobrar en este mismo año. Usualmente cuando se hace una tributaria, yo pongo un impuesto de renta a una persona o a nivel persona jurídica, solo los puedo recoger en la siguiente vigencia, entonces no nos servirían,
Entonces, en principio serán unos impuestos pensados para los 90 días o su posible extensión a otros 90, lo que permite la ley, de unos muy específicos que se están analizando por recomendación del señor presidente, revisar esa viabilidad de quitar la exención a que se dio en 2016 a los juegos de azar. Yo creo que el año pasado en la discusión de la ley de financiamiento nunca fue claro que era ponerle IVA. No, realmente todos los juegos de azar tienen IVA en el país, solo que hubo en el 2016 una exención a esos juegos en línea que no afectan a la clase media, y en general tratando de pensar unos impuestos muy específicos alrededor que están analizando los equipos técnicos, ya una vez tengamos consolidados los detalles y las solicitudes de cada cartera, únicamente focalizado para los municipios que están en el decreto. Ministro, ¿están pensando en el IVA, un IVA que tendría aumento en el IVA, vigencia todo este año 2025? Para los casos particulares que nos sugería el señor presidente, puntualmente de juegos en línea, sería la vigencia 2025. Sí, ¿y en qué están pensando? ¿IVA a los juegos de azar? ¿IVA a qué más, ministro? No, yo creo que principalmente IVA a los juegos de azar, creo que es uno de los puntos. El presidente nos ha solicitado analizar algunos puntos relativos a industrias extractivas, pero claramente allí la figura de IVA es menos clara, pero estamos tratando de buscar y ser muy juiciosos también en un año importante donde la reactivación continúe, pues poder balancear ese elemento, ¿no? Yo creo que al final un Ministerio de Finanzas y de Hacienda tiene que buscar ese elemento. ¿Y por qué tiene que ser vía IVA? Realmente vía IVA porque es que es el único impuesto que usted recoge en esta vigencia. Si yo, por ejemplo, hago cualquier modificación este año a los impuestos de renta corporativa, a los impuestos jurídicos, los recogería ya en el 2026, y realmente como lo sabe el país, lo que nosotros hoy tenemos es un problema en la caja, en la tesorería, y allí por lo tanto es donde necesitamos esa recolección de recursos inmediatos pues para atender, y sobre todo un mensaje de unión con el Catatumbo. Yo creo que esto es un llamado a los colombianos para unirse a un sector que está en un drama social impresionante, y al final ahí es donde los impuestos tienen ese rol redistributivo y solidario. Yo creo que ese es el espíritu al final en un estado de los impuestos y en una conmoción interior, en una zona de profunda afectación. Ese es el mensaje de unión y solidaridad. Ministro, ¿y tienen un cálculo más o menos, ya me imagino, de cuánto recogerían con IVA a los juegos de azar, estos electrónicos tan de moda hoy? Sí, nosotros, digamos, en la ley de financiamiento para toda la vigencia, el recaudo era alrededor de 1.9. Si lo pensamos para 180 días, yo creo que, pues ya llevamos ya 2 meses vamos a estar en un primer mes de este año. Yo creo que debe ser algo así como unos 700 mil millones. Realmente es una de las industrias que más ha crecido. Cuando uno ve en el PIB, juegos de azar, es lo que, cuando uno ve entretenimiento, lo que uno mira la lupa es el doble clic en los datos del DANE, es ese rubro, y bueno, es una temporalidad, sobre todo en términos de ese mensaje de unión y solidaridad. No es un impuesto que se queda para siempre, sino solo en el margen de la conmoción. Ya después respetamos el legislativo y será un oficio legislativo nuevamente esa Ministro, discusión. Sáqueme de una duda. El estado de conmoción interior es por 90 días, ¿cierto? Sí, el estado de conmoción interior, lo que plantea la ley es por 90 días, tiene algunas condicionalidades para, ¿Y los impuestos que usted está anunciando, ministro, en este momento, también tendrían una vigencia solo de 90 días? Tiene la vigencia de lo que dure la conmoción. Ese es un punto de que, porque la conmoción también puede tener, creo que una segunda tanda. Ahora creo que la ministra no sé si lo llegó a explicar ahora con ustedes antes, pero usualmente los impuestos es en la vigencia de la conmoción para focalizados, o sea, con una destinación específica. Yo creo que acá el concepto fundamental es el de la destinación específica de ese tipo de impuesto. Ministro, este es un tema un poco técnico, pero le tengo que hacer la pregunta porque desde el año pasado en la reforma tributaria se querían hacer cambios en la regla fiscal y todo el mundo está muy pendiente de esto. ¿Estas medidas extraordinarias con este decreto de conmoción va a traer cambios en la regla fiscal? Se lo pregunto así de frente, ministro. No, nosotros no hemos contemplado en ningún momento un cambio a la regla fiscal con este decreto. Los cambios que se sugerían en la ley de financiamiento era adelantar un régimen de transición, es decir, la ecuación que tiene que entrar a regir en el 26, ponerla a funcionar en el 25, pero ya hoy esa estrategia, digamos, no funciona. Y por otro lado, la regla fiscal es una ley de orden constitucional, que el único camino de hacer cualquier modificación es en el Congreso, y creo que eso es
es clave aclararlo a toda la audiencia. Y eso debe tranquilizar mucho. Ministro, fuera del IVA a los juegos, lo que el presidente Petro llamó esta semana telemático, ¿cierto? Juegos de azar en línea. Sí, son los juegos de azar en línea, que yo creo que en el mundo se está dando una discusión importante sobre las adicciones que generan, pero también sobre el crecimiento de ese sector. Y de nuevo, esto es una extensión que se dio en el 2016. Entonces creo que vale la pena tener una discusión. También estamos muy abiertos siempre a ver las diferentes opiniones, pero creo que es un impuesto que por su particularidad nos permite afrontar la emergencia sin afectar, digamos, las funciones de vivencia básicas y sobre todo manteniendo la estabilidad fiscal. Mira, una buena noticia, Néstor, es que ayer Standard & Poor's nos ha ratificado la calificación crediticia del país. Este ministerio ha hecho un ejercicio muy juicioso de sostenibilidad fiscal. Hemos hecho los ajustes dolorosos que para un gobierno como el nuestro duelen bastante, pero creo que eso no son las señales de responsabilidad y tranquilidad que se envían a todos los jugadores y acreedores de Colombia. Sí, entre paréntesis, ministro, debo decirle, a mí me parece si se paga IVA por todos los juegos, pues los que están en línea también deben pagar IVA, me parece a mí. Pero esa discusión la tuvo el Congreso en la discusión de la reforma tributaria el año pasado, y el gobierno en algún momento, ministro, aceptó retirar el artículo de los juegos de azar. Sí, eso fue, digamos, un punto parte de la discusión. Se acepta, digamos, en las interacciones que hay en el debate legislativo. Yo creo que eso es válido, pero eso no quiere decir que el gobierno no considere esto como una opción válida. Y de nuevo, es que esto no es que se le vaya a poner, sino más bien retirar una exención que se dio a esos juegos en el 2016. Yo creo que eso es lo importante acá de revisar con la lupa de cuáles fueron los motivos o las motivaciones que generaron en aquel momento esa exención. Yo creo que ese es el debate de fondo. De acuerdo. Ministro, una pregunta final. Fuera del IVA a estos juegos telemáticos, a las apuestas en línea, ¿están pensando en IVA a algo más, algo diferente? ¿A alimentos, por ejemplo? No, nunca jamás. Nosotros, yo creo que una de las líneas rojas de este gobierno en cualquier reforma ha sido no tocar el IVA a la canasta familiar, no tocar ningún impuesto que pueda afectar a la clase media, incluso al interior de los equipos. No, pero es que como intentaron el año pasado el IVA, por ejemplo, para vehículos híbridos. Bueno, eso realmente son impuestos en términos de alrededor de qué queremos como sostenibilidad y de los mensajes de quienes deben contribuir. Yo creo que para el caso puntualmente de los vehículos híbridos y sobre todo en la categoría que hay unos híbridos que técnicamente uno los podría denominar como ligeramente híbridos, pues realmente no generan ninguna contribución a la reducción de emisiones. Yo creo que son casos particulares y una persona que compre un vehículo, digamos, híbrido, en general, que son vehículos que superan los 80 millones de pesos, pues tampoco están en las clases bajas de la sociedad. Pero esos son, digamos, para no entrar en ese detalle, yo creo que impuestos de IVA en alimentos, en consumo básico, no hemos contemplado, sino más bien en este tipo de rubros. Regalías en este momento en que están pensando de dónde sacamos plata, ¿han pensado algo de regalías? Hemos pensado algo de regalías, sí, señor Néstor. Realmente en regalías hay recursos, pero las regalías, como tienen un presupuesto propio y normativo, sujeto a los famosos OCADs, a esos órganos colegiados donde se discuten, pues el decreto permite para el OCAD específico de la región tener un mayor margen de flexibilidad. Esos serán parte de los decretos hijos que se van a discutir con DNP, pero de nuevo puntualmente asociado al catatumbo y a los recursos en esa región. Sobre todo hoy en regalías hay recursos. De hecho, en la vigencia anterior nos sobraron recursos de regalías por la dificultad que genera la normatividad que hay allí. Entonces, hoy un poco el decreto sí nos permite agilizar, de pronto ser más flexibles en las normas de los OCAD solo para esa región. Yo creo que al final hacia adelante el país sí debe tener una discusión profunda. Regalías, si no tiene que tener dos presupuestos en paralelo. ¿De qué? ¿De petróleo, de oro, de minerales? ¿En qué están pensando? No, o sea, el sistema general de regalías de este país tiene un presupuesto independiente, se llama el presupuesto de regalías, sí. Se discute cada 2 años y las regalías vienen de materias primas, de petróleo, de carbón, de oro, y son recursos que ya están. O sea, son recursos que existen en el sistema general de regalías. Un poco lo que haremos con el decreto es
habilitar y facilitar el uso de estos recursos de una manera más rápida en la región. O sea, esos son recursos que existen. Yo por eso creo que ya acá una discusión hacia adelante como país vale la pena tener dos presupuestos en paralelo. No, pero en este caso con la conmoción, ministro, ¿en qué están pensando subir qué de regalías para recoger? No, Néstor, no, nosotros no estamos pensando en subir. Exactamente, lo que estamos pensando es, más que redistribuir, es agilizar los procesos de entrega de los proyectos de regalías, porque regalías tiene que llegar cada ente territorial con un proyecto en detalle, tiene que pasar por un órgano colegiado, entonces requiere un proceso ordenado. Yo diría que es como un fast track dentro del sistema general de regalías, porque los recursos existen en el SGR. Ministro, en el decreto de conmoción interior también se habla de el sistema general de participaciones y se habla de la posibilidad de redistribuir el presupuesto. ¿En qué están pensando en esos dos aspectos? No, al final, digamos, como para que lo entienda la audiencia, cuando se presenta el presupuesto general, independiente si lo discute o no el Congreso, ya los rubros quedan fijos. Yo no puedo en cualquier momento del año pasar de una manera flexible de deporte a defensa o de un lugar a otro. No lo puedo hacer porque la ley no me lo permite. Hoy entonces lo que nos va a habilitar este decreto es poder hacer esos movimientos, y yo creo que esos movimientos van a estar detallados a dos cosas: a defensa y a fortalecer la inversión social. Yo creo que esos son los rubros que podríamos, digamos, evaluar dentro de cada proyecto de inversión, incluso traslados internos, ¿sí? Y con esto, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo: si yo tengo un proyecto de acueducto que es de más largo plazo y está ahí congelado, puedo mover algunos recursos para la emergencia inmediata y aplazar un poco las estrategias de largo plazo para surgir y responder a eso. Al final hay algo interesante que tiene NP, que se llama el Pacto Catatumbo, que ya está estructurado completo, y creo que ya que el director se los podrá explicar mucho más en detalle porque lo ha trabajado en NP y no quiero entrar en su sector, pero van a estar esos presupuestos orientados a fortalecer ese pacto por el Catatumbo. Ministro, ¿cómo le dice a usted el presidente Petro? Guevara o ministro. Diego. Cuando el presidente señor Petro, y usted se ha reunido con él varias veces esta semana, le dijo: Guevara, necesito ¿cuánta plata? No, realmente yo creo que el presidente ha sido completamente responsable en términos de que los recursos son la lista que tenemos de cada una de las entidades muy específica. Usted está buscando ¿cuánta plata? Él le dijo: Guevara, necesito que Hacienda me diga de dónde sacamos la plata. Y usted le dijo: presidente, ¿de cuánta plata estamos hablando, cierto? Claro, preliminarmente en estos tipos de impuestos de los que le he mencionado. ¿Cuál es la cifra a la que llegaron, ministro? No, de nuevo, o sea, yo creo que la cifra final es la que consolidemos ya después de las visitas en territorio esta semana, de todo lo que viene siendo, y se consolidará esa cifra el fin de semana. Yo le he entregado a él un poco las cifras agregadas alrededor de lo que puede ser impuesto de azar, como le dije hace un momento, que puede ser alrededor de 600.000 en la vigencia, y estamos revisando tema de regalías a ese nivel de flexibilidad. ¿Para llegar a cuánto? ¿Más o menos 1 billón? Yo creo que es una cifra que se puede buscar no solo en disposición de presupuesto, sino también en lo que podamos hacer de reorganización del presupuesto para realmente llegar a esa zona olvidada de Colombia, donde lo sabíamos que es un pacto por el Catatumbo y que lo queremos consolidar, pero desafortunadamente el ELN ha arreciado de una manera muy fuerte contra la población, y ese es el objetivo. Si usted consigue, ministro, ese billón más o menos, puede ser un poquito más, un poquito menos, usted sabe, más las reasignaciones, los cambios de presupuesto, ¿usted sabe esa plata a qué se va a dedicar? Bueno, realmente sí, cuando usted es un Ministerio de Finanzas, usted es la billetera del país y ya cada sector responderá específicamente por sus proyectos. Yo creo que será la consolidación de proyectos que en el largo plazo le generen bienestar. Siempre el presidente tiene educación, pero en el corto plazo hoy tenemos que trabajar en sustitución de cultivos, en retransformar esas economías ilícitas en economías para la vida, y al final garantizar la vida digna de los colombianos de esa región del país. Vale. Es el ministro de Hacienda de Colombia, Diego Guevara. El hombre, efectivamente, usted lo ha dicho bien, el hombre de la chequera, que está encargado en estos días de diseñar el tema de platas para el Catatumbo en desarrollo de este estado excepcional de conmoción interior. Vendrán los decretos que deben salir, ¿cuándo, ministro? Más o menos.
No, ya los equipos técnicos están concentrados desde anoche. Es un equipo, esto es un trabajo entre jurídico y macroeconómico donde dialogan abogados, economistas. Yo espero que estos decretos los tengamos listos antes del fin de semana. Creo que la instrucción del señor presidente sacar esos decretos lo más antes posible. Así que va a ser un fin de semana movidito para usted. Señor ministro, gracias, muy amable. Bueno, Néstor, un buen día ministro, para todos. Chao. Le agradezco estos minutos. La explicación, Felipe, la motivación de la conmoción interior con la ministra de Justicia y los impuestos y las platas que van a reorganizar con el ministro de Hacienda. Ya creo que usted tiene el panorama, ¿verdad? Sí, yo creo que queda claro. Sin embargo, pues me quedan algunas dudas, pero pues esas me imagino yo serán resueltas en los decretos, Néstor. Es que sin conocer esos decretos que van a desarrollar lo que usted llama el decreto madre es difícil, ¿no? Pero de lo que dijo la señora ministra hay una cosa que me inquieta. Señor. Y es que ella le atribuye este estado de cosas en el Catatumbo. Textualmente dijo, no, este no es un fracaso de la paz total, es que no se cumplió con los acuerdos de las FARC. Sí, entonces... Como no pagar la renta básica, por ejemplo, que el gobierno les incumplió. Lo veo complicado, sí. Felipe, ese debate vendrá en la Corte Constitucional. Claro, eso va a ser muy interesante en la Corte. Claro, va a ser un debate seguramente muy intenso alrededor de motivaciones y alrededor de los otros decretos de la plata que van a recoger. Y los temas tributarios se acotarían únicamente, por lo que le entendía al ministro, al tema de juegos de suerte y azar en línea, que tendrían un IVA del 19% como se pensó el año pasado. Porque muchos especulaban... extractivas. Pero ahí no le entendí muy bien, pero algunos pensaban que se iba a pasar toda la reforma tributaria en medio de estos estados excepcionales. Pero yo lo veo muy acotado solo a juegos de suerte y azar. De acuerdo, el ministro acaba de anunciar que viene el IVA para esos juegos de azar, que lo intentaron en la reforma tributaria, no prosperó, dice el gobierno, durante 90 días van a pagar IVA. ¿IVA solo a los juegos o se extenderá el IVA a algo más? No, solo juegos, acaba de decir el ministro de Hacienda. Pero me quedó una duda frente a un tema, y es que no me quedó tan claro que sea solo por 90 días. Yo porque es que creo entender que es para toda la vigencia fiscal. La conmoción interior dice es por 90 días. 8 de la mañana. Pero el impuesto debería ser, seguramente ese impuesto será por todo el 2025. En segundos, el presidente del Senado, que sobre este tema de juegos de azar ha tenido además controversia con el presidente Petro. 8:37. Segunda llamada de Donald Trump a un líder extranjero fue a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, a quien le está pidiendo ayuda para frenar el Tren de Aragua. Uno lo podría llamar como el eje trompista del hemisferio. Arranca aquí en Estados Unidos, pasa por El Salvador y llega hasta Argentina. Y sus protagonistas están viviendo una luna de miel. Eso queda claro con esta segunda llamada que hace el presidente Donald Trump a un líder extranjero. La primera fue al príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Pues es a Nayib Bukele esta segunda, que a través de un comunicado que está compartiendo la Casa Blanca asegura que el presidente Donald Trump se comunicó telefónicamente con el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Ambos líderes hablaron sobre la posibilidad de trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y acabar con las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua. El presidente Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del hemisferio occidental. Aquí naturalmente es para explorar esas experiencias que tiene Nayib Bukele, particularmente en el manejo o en la campaña en contra de las pandillas allí en El Salvador. Pues Trump al parecer las quiere replicar. La Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas confirmaron el hallazgo de los restos de al menos 4 personas en La Escombrera, en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín, uno de los símbolos de la barbarie cometida en el conflicto armado colombiano. Las 4 víctimas halladas en las últimas semanas en La Escombrera, según la JEP, fueron asesinadas con arma de fuego, con tiro de gracia. En al menos uno de los casos se sospecha que la víctima fue torturada.
En la escombrera, dice la JEP, incluso mataron al menos a 2 de estas 4 personas. Según las cifras de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, hay más de 502 personas de las que nunca se supo nada más en la Comuna 13 de Medellín. Según la comunicación oficial de la JEP, estas personas fueron víctimas de desaparición forzada, esas 4 cuyos restos han aparecido en las últimas semanas, entre 2002 y 2003, coincidiendo con una serie de operaciones militares que en su mayoría fueron ordenadas luego de la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia de la República para recuperar esa zona, que se había convertido en área de influencia permanente de milicianos de las FARC, del ELN y de los paramilitares, con las terribles consecuencias de enfrentamientos entre esos grupos criminales, causando zozobra, muerte y dolor a los habitantes de esa zona de Medellín. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Senador Cepeda, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Saludo muy especial para ti, toda la mesa de trabajo, al subdirector Ricardo y pues a los innumerables oyentes. Gracias por la invitación. El doctor Cepeda, barranquillero, es el presidente del Congreso de Colombia. ¿Qué hace el Senado ahora, doctor Cepeda, con los decretos de conmoción interior? Un poquito, ¿aló? Hola, doctor Cepeda, le pregunto. ¿Qué hace sí. el Senado ahora con el decreto de conmoción interior? Ya inmediatamente instruí al señor secretario general del Senado que hiciéramos el proyecto de convocatoria al Congreso. Acabo de hablar también con el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Firmaríamos ambos la convocatoria al Congreso. Y cada Cámara entonces convoca a su plenaria. En el caso de la plenaria del Senado, también he instruido al secretario del Senado convocarla para el próximo martes a las 3 de la tarde. ¿Y esa convocatoria o esa plenaria del Senado estudia qué, doctor Cepeda? Sí, estudiamos este decreto de conmoción interior más los decretos que expidan, que según el ministro Guevara acaba de decir aquí en Blue que serán este fin de semana. Entonces iniciaremos esa discusión. El gobierno debe presentarnos un informe también en el Congreso y por supuesto vendrán entonces citaciones y convocatorias a los diferentes ministros. Para la primera semana pues haremos ya, no se pueden citar sino invitar, pero invitaremos al ministro del Interior, al ministro de Hacienda, entre otros ministros, y el ministro de la Defensa. Sí. Doctor Cepeda, ahora, ¿el ejercicio en Cámara de Representantes y en Senado es eminentemente político o para llevar el estudio a la Corte Constitucional debe haber algún pronunciamiento de Congreso, de Cámara o de Senado? Sí. Si la Constitución dice que entre los 15 días siguientes debe haber un pronunciamiento del Congreso de la República, de manera que durante 2 semanas se trabajaría en los debates y por supuesto ya en el pronunciamiento final que debe ser adoptado por mayoría. Entonces, entre los 15 días siguientes estarían presentando precisamente el pronunciamiento, como lo dice textualmente el artículo la ley estatutaria 137 del 94. Dice: cada una de las cámaras dispondrá de un plazo máximo de 15 días para pronunciarse sobre los informes de que trata el presente artículo. ¿Qué efectos tienen esos pronunciamientos, senador Cepeda? Bien, ahí hay una discusión del efecto, pues yo lo había entendido como de carácter político, pero pues uno de mis abogados expresa lo siguiente, y textualmente dice: el Congreso puede hacer recomendaciones al gobierno sobre las medidas adoptadas y si es necesario modificar o derogar dichas medidas. Eso lo estamos estudiando de fondo, no me caso con esa afirmación, pero lo estamos revisando
a ver hasta dónde llegan nuestras facultades, pero por supuesto el pronunciamiento sí hay que hacerlo pues dentro de los 15 días y la convocatoria dentro de los 3 días siguientes. De manera que el tercer día se vence miércoles, vamos a iniciar martes. Claro, pero senador Cepeda, en este escenario lo que se contempla y están evaluando es si el Congreso eventualmente podría tumbar la conmoción interior o parte del decreto. Pues es el concepto de uno de mis abogados, muy prestigioso por cierto, pero pues digamos estamos dándole a eso una nueva mirada. Pero lo que sí es cierto es que en máximo 15 días debemos pronunciar. Doctor Cepeda, el anuncio que acaba de hacer aquí en Blue me da la impresión de que usted lo escuchó, el ministro de Hacienda, de que le van a poner finalmente IVA a los juegos de azar, que lo intentaron en la reforma tributaria. Quisiera preguntarle por ello, porque el presidente Petro una y otra vez ha repetido que esos juegos de azar son protegidos por usted, que usted es el padrino y que usted ha sido el defensor de que esos juegos de azar no tengan IVA. ¿Eso es cierto? Primero le pregunto. Bien, primero es falso de toda falsedad. Yo en todos los pronunciamientos que hice cuando se presentó el proyecto era diciendo que había impuestos como ese, el de los juegos de suerte y azar, que no debían tener discusión. Ahora, quienes eliminaron de la ponencia los juegos de suerte y azar fueron los ponentes del partido de gobierno, del partido del presidente Petro. Yo le preguntaría al presidente Petro, sus partidos de gobierno, sus senadores de gobierno, ¿hicieron eso a sus espaldas o con su visto bueno? De manera que vayan a mirar la viga en el ojo de ellos, ¿no? Y el ojo de ellos fue el partido de gobierno el que lo eliminó de la ponencia. Nunca llegó a la discusión de comisiones económicas. ¿Tuvo el visto bueno del presidente Petro o ellos lo hicieron como rueda suelta? Pero, doctor Cepeda, ¿usted conoce a alguien de juegos de suerte y azar de estos digitales que están tan de moda? ¿Se reunió con usted? ¿Usted hizo lobby por alguien de ellos? Absolutamente. Ni me he reunido, ni me visitaron, ni me llamaron, ni me pidieron. Absolutamente. Nunca. Además, a mí me nombraron ponente y yo renuncié a la ponencia. Yo no estuve en la ponencia y fueron los ponentes los que retiraron ese impuesto. Los ponentes, no era Efraín Cepeda uno de los ponentes. Y fueron los ponentes, los pocos que firmaron, de los partidos de gobierno. Sí, en algún momento, doctor Cepeda, creo recordar, al comienzo, yo no sé si de este gobierno o del anterior, ¿Coljuegos fue cuota burocrática del Partido Conservador? Así es, eso es cierto. ¿Y por allí puede tener algo que ver esto? Pues seguramente él lo está imaginando el presidente, pero tiene que revisar cómo se dieron las cosas, tiene que revisar mis pronunciamientos cuando eso se presentó. Yo decía que se salvaba y que ese había que imponerle los impuestos, y mire quiénes lo retiraron de la ponencia. Lo retiraron de la ponencia los del partido de gobierno, de manera clara. Eso nunca llegó a las comisiones económicas. Hoy a usted, doctor Cepeda, ¿le parece que está bien ponerle IVA a estos juegos de suerte y azar? Claro que sí. Sí, claro que sí, perfectamente. El presidente Petro se va a ir de espaldas cuando oiga y le digan: oiga, Cepeda dijo en Blue que está de acuerdo con el IVA para los juegos telemáticos. Pero es que eso no es nuevo. Eso lo expresé desde la presentación de la reforma tributaria o de la ley de financiamiento. En repetidos pronunciamientos lo dije, y se lo dije al ministro Juan Fernando Cristo en varias ocasiones, en alguna que me visitó en mi despacho. Él podrá aseverar estas afirmaciones. Sí. Y doctor Cepeda, ¿por cuánto tiempo se podría cobrar este impuesto sin que se rompa la Constitución? ¿Después de cuánto tiempo se debería presentar un proyecto para que ustedes lo analicen en el Congreso de la República? Pues vamos a esperar los decretos. Yo creo que lo que allí se decrete en materia de impuestos debe ser seguramente para el año completo. Estamos pues en un tema inédito que tenemos que estudiar. El decreto acaba de ser expedido hace pues poco tiempo. Una hora, y sí. Pues no tenemos
No tenemos claridad todavía, pero yo supondría que si se expiden algunos impuestos debía ser durante toda la vigencia de 2025, no por la conmoción interior que dura 90 días, porque los decretos pues tendrían pues duración en el tiempo. Ahora, lo que sí llama la atención, Néstor, es cómo el gobierno nacional se cruzó de brazos por más de 9 días, ¿no?, sin proteger la población civil del Catatumbo. El número de desplazados, pues hay varias versiones, pero llega hasta 40.000. El número de muertos llega hasta más de 80, con el número de desaparecidos. Se dice que incluso algunos no aparecen en registros porque los arrojaron al río, etcétera. Entonces, ¿cómo se esperó 9 días sin cumplir la Constitución que ordena de manera clara que se debe proteger los bienes, vidas y honra de los colombianos, y dejaron esa población civil inerme? ¿Cómo así que no podía actuar la fuerza pública? No se necesitaba un decreto de conmoción interior para que la fuerza pública entrara a proteger la población civil e enfrentar al ELN. Eso no se requería. Debieron haberse, debieron haber llegado al Catatumbo inmediatamente. Una última pregunta que le quiere hacer Andrés Carmona, que usted lo conoce, es el reportero político aquí en Blue Radio. Andrés. Así es, presidente Cepeda, buenos días. ¿Cómo van a hacer para hacer estas citaciones, estas convocatorias, incluso para la discusión de estos decretos y la propuesta, y como usted decía, incluso poder modificarlos o derogarlos con otros proyectos de ley si no hay recursos? Y se lo digo por esta circular que se conoció el día de ayer de la directora administrativa, que dice que varios servicios de la nube, entre ellos, se lo cito, Control Doc, el sistema de gestión documental, la app de Mi Senado, el aplicativo de proyectos de ley y el aplicativo Cactus, que es el de nómina de los funcionarios, están congelados, suspendidos y fuera de servicio porque no hay recursos, presidente. Sí, pues nos ha ofrecido que quizás en el día de hoy eso esté solucionado. Sin embargo, eso no implica que no se pueda hacer una convocatoria y hacer unos debates. Por supuesto que requerimos de estos recursos para el correcto funcionamiento, porque necesitamos el personal también. Y pues yo conversé anoche también con la directora administrativa y me contaba que aparentemente en el día de hoy eso se va a normalizar, según lo expresó el Ministerio de Hacienda. Vale. Doctor Cepeda, gracias por estos minutos. Feliz día. Muchas gracias por la amable invitación. Efraín Cepeda, el presidente del Senado, esta mañana hablando del decreto ya expedido hace una hora larga de conmoción interior en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. La vida es un proyecto. Vamos avanzando hacia un propósito, en felicidad, con coherencia, desde unos valores. Todos debemos tener un plan, y ese plan nos lleva a la realización de un sueño. Pero también ese plan tiene unas metas que vamos alcanzando, porque la vida se hace paso a paso. Quiero darte 3 características para esas metas. Primero, tiene que ser algo emocionante, algo que convoque tus valores, tus fuerzas, tus ganas. Segundo, algo evaluable, es decir, que sea verificable, que tú puedas decir, sí, avancé, la cumplí. Y tercero, que tenga la posibilidad de estar alineada, en coherencia con tu propósito, porque si no, te pierdes en el camino. Oye, ¿cuáles son tus metas hoy? ¿Cuáles son tus metas para este día? Tú sabes. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, el profesor Leonard Lobo y la secretaria de Educación de Norte de Santander, Xiomara Aurón, hablaron de la difícil situación que viven estudiantes y docentes por el conflicto armado en esta zona del país y explicaron que el inicio de clases se dará de manera gradual. Por otro lado, los detalles del decreto de conmoción que emitió el Gobierno Nacional para atender la crítica situación en Norte de Santander. Sigan esta y más información en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.
Esta mañana, muy temprano, el presidente Petro está trinando, respondiéndole a los muchos críticos del gobierno, diciendo que no se puede criticar desde la comodidad. El presidente Petro le responde a una crítica de Catherine Juinao, de quien era amigo cuando ella lo apoyó en campaña, diciendo que es una burla lo que esta parlamentaria, ella, Catherine Juinao, hace desde su comodidad, y dice que vamos aquí a combatir la soberanía nacional. Quienes no saben de eso, al menos respeten, que puede ser un mensaje a los muchos críticos de la falta de presencia del Estado en este momento. El presidente Petro, la verdad, un poquito intolerante ante la legítima crítica. Y en vez de pagar la deuda de presupuestos máximos en 48 horas, como se lo ordenó la Corte Constitucional, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo una jugada para ganar tiempo y entonces no pagó los 2.3 billones de pesos. La Corte Constitucional recibió un documento en el que el Ministerio de Salud le pide a la sala de seguimiento... Estoy aterrado, Felipe, con la cantidad de gente que apuesta en Colombia. Me están escribiendo escandalizados muchas personas que me dicen, van a pagar. Claro que ellos van a ser los afectados, los que apuestan, por ejemplo. Es un negocio billonario. No, pero Felipe, o sea, la cantidad de mensajes que estoy recibiendo diciendo por qué me van a poner a pagar IVA por mis apuestas. ¿Quiénes apuestan en línea hoy, Felipe? Por ejemplo, especialmente apuestas deportivas. Pero usted se ha dado cuenta de la cantidad de casinos digitales que hay hoy. Gente que juega, qué sé yo, póker. Póker en línea. No sé cuáles son los juegos. Banquitas, póker, lo que sea. Dados. Ha crecido, Felipe, la cantidad de vinculaciones, apuestas de caballos, loterías, apuestas deportivas. Hoy juega Millonarios Unión Magdalena, por ejemplo. Entonces usted se mete y apuesta. Claro. Yo apuesto que el gol lo hace fulanito de tal. Que hay, dos amarillas en el primer tiempo. Y hay apuestas de todo, le iba a decir eso. Que hay un expulsado antes de los 25 minutos. No solo en resultados, sino usted puede apostar. Yo apuesto a que Felipe Zuleta le va a salir pelo durante el año 2025. Hombre, si pierde. No, pero se puede apostar sí está de jodido. todo. Sí, de acuerdo. Se puede apostar, Felipe, de todo en la vida. ¿Usted sabe cuáles son las personas que más apuestan según las estadísticas? Los jóvenes. Entre 18 y 24 años. Entre 18 y 24 años. Y eso genera adicción, ¿no? Claro, es la ludopatía. La ludopatía. Unas consecuencias terribles. Un fenómeno, de acuerdo. Pero cuando uno mira los datos, Héctor, de crecimiento en la economía, en muchos momentos se destaca cómo las apuestas online se han convertido en un gran jalonador de ciertos segmentos de la economía. Se disparan muchísimo en eventos deportivos importantes como la Copa Mundo, la Copa América, y solo el año pasado, cuando se presentó la reforma tributaria, imagínense las dimensiones del negocio, por este impuesto que querían poner en ese momento, el gobierno esperaba recaudar, Néstor, al año 2 billones de pesos, entonces cobrando el 19% del IVA, entonces multiplique y usted va dimensionando el tamaño del negocio. El presidente Petro ha estado muy encima de este tema, le disgustó que lo hubiesen quitado de la reforma tributaria, inclusive personas cercanas al gobierno hayan aprobado que se cayera en cierto momento de la reforma tributaria. Quiso hacerlo directamente por la DIAN. Recuerde, Néstor, le dio la instrucción a la DIAN, aquí nos dijo el exdirector de la DIAN que él no podía hacer eso firmando una resolución o alguna medida desde la DIAN y que eso tenía que pasarse por el Congreso de la República. Ahora esa medida viene en estos decretos de conmoción. Pero miren, escribe Héctor, un oyente desde Estados Unidos, y me dice, ¿sabe qué están apostando en Estados Unidos? Por ejemplo, Felipe, ¿quién sale en realities de televisión? Por ejemplo, Yo Me Llamo. ¿Quién sale hoy? Por ejemplo, estamos en Yo Me Llamo en Colombia. Yo apuesto que reintegran a Manuel Turizo. Apuestan todo, no sancionaron a un futbolista hace poco que no recuerdo en qué liga porque se había hecho poner una amarilla en Inglaterra. Y sus amigos sabían, entonces sus amigos apostaban a Paquetá le van a poner amarilla, y entonces los amigos de Paquetá decían sí, le van a poner una amarilla, y él iba y le mentaba la madre al árbitro para que le pusieran la amarilla. Paquetá va y le pega el madrazo y entonces se participa en la apuesta. Grandes firmas, para que usted lo tenga claro, Héctor, grandes firmas, las más grandes de apuestas en línea en Colombia, y los que utilicen estas empresas son los que van a pagar los impuestos de conmoción interior. Néstor, un par de precisiones, Néstor, que me parece que es importante sobre este tema. El primero, que es el tema de la vigencia del impuesto, que son 90 días. Ustedes al senador Cepeda, y él
pues dudó un poco y no pudo responder con precisión. Son 90 días, ¿no? La ley lo que dice es que los impuestos están vigentes durante la vigencia de la conmoción. La conmoción son 90 días y son prorrogables por 2 periodos más. A los 90 días el presidente puede prorrogar por otros 90 y en el segundo... del Senado, ¿no? Pero en la segunda, no en la primera. En la segunda y la tercera. Yo creo que en la segunda también la primera prórroga es sin autorización del Senado. La segunda prórroga es con autorización del Senado. O sea, el presidente puede decretar la conmoción hasta por un tiempo de 180 días sin la autorización del Senado. Pero en el paso de 180 a 270 sí necesita un concepto favorable del Senado. Quiere decir medio año. 6 meses. Sí. 6 meses. Correcto. Las empresas. Pero tiene que justificar dentro de 90 días. Tenemos que asumir que la situación de orden público sigue deteriorada. Es decir, que los desplazados no han podido volver a su lugar y que la vida normal en la zona del Catatumbo no se ha recuperado dentro de 90 días. Porque si se ha recuperado, pues han cesado las causas de la perturbación y el presidente no puede prorrogar la vigencia. Néstor, eso es lo primero, Néstor, pero lo segundo y más importante, permítame, Luis Ernesto, es el monto, porque pues el presidente no puede simplemente decirle voy a poner, digamos, 19% de impuesto a los juegos de suerte y azar durante 90 días y eso significa un recaudo de 1 billón de pesos, sino que tiene que justificar en qué se lo va a gastar y en qué se lo va a gastar en el corto plazo. No es simplemente recoger plata en una alcancía para invertir, digamos, dentro de 3 años en el Catatumbo a hacer una carretera. No, para eso no. Él tiene que justificar que dentro de la vigencia de la conmoción va a hacer unas inversiones que son las que le van a permitir cambiar la situación del Catatumbo. Pero eso es muy importante. Entonces, seguramente la tarifa que va a tener que decretar el presidente no va a poder ser la tarifa plena, porque a mí me parece difícil que justifiquen la inversión de 1 billón de pesos en el corto plazo en la zona del Catatumbo. 9 de la mañana, 1 minuto. Pero volviendo a la idea que nos... Luis Ernesto, le doy la lista de las empresas de juegos de suerte y azar para que quienes están en este mundo de la ludopatía se preparen a pagar el IVA. IVA quiere decir 19% se van a crecer las tarifas. Betplay, betplay.co. Rochebet, que patrocina la liga. Betplay es el patrocinador del fútbol oficial, colombiano. Claro, de la liga masculina y femenina en Colombia. Rochebet,